Dando continuidad a nuestros contenidos programáticos, abordaremos ahora el tema emociones. Antes de avanzar, quiero que se cuestionen qué es una emoción, cómo las emociones influyen en mi vida. Cualquier disciplina que intente comprender cómo el ser humano se acaba encontrando más tarde o más temprano con la cuestión de la naturaleza enfrentada con la cultura o la genética frente al ambiente, lógicamente las emociones no podrían ser una excepción. Podríamos definir que las emociones o la palabra emoción viene del latín emotio, mover, poner en movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que las emociones mueven en nuestros organismos ciertas sensaciones, ciertas reacciones. Entonces las emociones producen un cambio súbito en el estado de ánimo o también del humor. Estas emociones son rápidas, son inestables, transitorias y por lo general tienden a durar unas fracciones de segundo o menos de un día. Tienen un gran componente físico, es decir, que cuando el cerebro percibe algo que dispara una emoción, se produce a nivel corporal ciertos cambios, como por ejemplo la aceleración del pulso cardíaco, la respiración que se torna más entrecortada, pueden haber temblores, se puede sonrojar el rostro, entre otros aspectos. También pueden acompañar un hecho o un recuerdo, es decir, que un recuerdo puede generar una emoción. Y los momentos agradables, lógicamente, pueden hacer que sintamos alegría otra vez, inclusive al evocar, y los momentos tristes, al evocar en el pensamiento, también puede hacer que nos sintamos de esa misma manera. Antiguamente se creía que la razón era opuesta a la parte emocional, que lo emocional nublaba entonces lo racional o el raciocinio. Y hacían pensar que las emociones carecían de utilidad. Pero eso es un grave error. Las emociones cumplen un papel muy importante. Nos ayudan a dirigir nuestra conducta y a actuar rápidamente. Antonio Damasio distinguió entre emociones y sentimientos. Este neurocientífico portugués explica en su libro El extraño orden de las cosas que las emociones son estados físicos que surgen de la respuesta del cuerpo a todos los estímulos externos que nos envuelven y que los sentimientos aparecen después en forma de estados mentales. Daniel Goleman nos dice que las emociones son contagiosas. Es decir, si nos reunimos con una persona que nos hace sentir bien y está de buen humor, ese buen humor se contagia a nosotros. Y también lo negativo, cuando estamos en un ambiente donde hay una persona que se encuentra malhumorada, entonces tiende a contagiarnos su estado de ánimo. En el año 1970, el psicólogo Paul Ekman identificó 6 emociones básicas, que según él y sus investigaciones eran una experiencia universal en prácticamente todas las culturas. En este sentido, se puede afirmar que las emociones son respuestas a estímulos significativos que se producen en 3 sistemas o componentes: el neurofisiológico o bioquímico, el componente motor o conductual, que sería la parte expresiva, y el cognitivo o experiencial, que sería la parte subjetiva.
Respuestas del componente neurofisiológico y bioquímico se dan, por ejemplo, cuando sentimos miedo, aumenta la frecuencia cardíaca, la respiración se acelera, se dilata la pupila, sudan las manos, la musculatura se tensa, se produce segregación de adrenalina y un aumento de la glucosa en la sangre. Como se puede apreciar, se produce un gran número de cambios corporales, destinados única y exclusivamente a preparar al organismo para hacer frente a las demandas exigidas por el medio. El componente conductual o expresivo de la emoción comprende un conjunto de conductas externas, como las expresiones faciales, los movimientos corporales, las conductas de aproximación, evitación o conductas verbales. Así, por ejemplo, si vemos a una persona con la boca abierta y las cejas alzadas y los ojos bien abiertos y dijese la palabra "oh", entonces estaríamos presuponiendo de que está siendo sorprendida. Este componente de la emoción está muy influido por factores socioculturales y educativos que pueden modular la expresión emocional. Con relación al componente cognitivo, experiencial de la emoción, como su nombre indica, incluye dos aspectos fundamentales de la emoción. El aspecto experiencial, que está relacionado con la vivencia afectiva y con el hecho de sentir y de experimentar propiamente la emoción. Hace referencia el tono hedónico de la experiencia emocional, es decir, a los estados subjetivos calificados por el sujeto como agradables o desagradables, positivos o negativos, que experimenta cuando el objeto o cuando es objeto de una emoción. El aspecto cognitivo se relaciona con el reconocimiento consciente que hacemos de nuestro estado emocional, es decir, con la etiqueta que le ponemos para identificarlo. Por ejemplo, estoy feliz, tengo miedo, me siento culpable. Todas las emociones tienen alguna función que les confiere utilidad y permite que el sujeto ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas, y que ello con independencia de la cantidad hedónica que generen. Incluso las emociones más desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y en el ajuste personal. Según Rebe, 1994, las emociones tienen tres funciones principales: funciones adaptativas, funciones sociales y funciones motivacionales. Con relación a la función adaptativa de las emociones, estas preparan al organismo, lo activan para hacer frente a las demandas o exigencias del entorno y lo dirigen hacia un objetivo: aproximación, evitación. En este sentido, se afirma que cada conducta emocional tiene un objetivo. Por ejemplo, el miedo está relacionado con la protección, la rabia con la destrucción, la energía con la reproducción, la tristeza con la reintegración, la aceptación con la afiliación, el asco con el rechazo, la anticipación con la exploración y la sorpresa con la orientación. Todas estas emociones y sus funciones representan patrones de conductas adaptativas relacionadas con la supervivencia. La función social de las emociones hacen referencia al papel que las emociones ejercen en la adaptación del individuo a su entorno social y los principales medios de comunicación del estado emocional a los demás son la expresión facial y los movimientos de la postura, juntamente con la expresión verbal.
De esta forma, indican los estados e intenciones del sujeto a los otros, con lo cual afecta de esta manera el comportamiento o las acciones de los otros. En otras palabras, las reacciones emocionales expresan nuestros estados afectivos, pero también regulan la manera en que los demás reaccionan ante nosotros. Las expresiones emocionales facilitan la interacción social. Un claro ejemplo sería el de sonreír, que se manifiesta de manera espontánea cuando estamos alegres o felices, pero que en muchas ocasiones esta expresión emocional está motivada socialmente y no emocionalmente. Los estados emocionales positivos, como la felicidad y la alegría, también facilitan la interacción social porque promueven conductas prosociales. Las personas que están bajo la influencia de un estado afectivo positivo tienen más probabilidad de ser prosociales, más sociales, cooperadores y más proclives a ayudar a los demás. Por el contrario, los estados emocionales negativos como la tristeza, la rabia o el aburrimiento suelen dificultar la comunicación y la puesta en práctica de actitudes prosociales. La relación entre emoción y motivación es íntima, ya que se trata de una experiencia presente en cualquier tipo de actividad que posee las dos principales características de la conducta motivada: dirección e intensidad. La emoción entonces energiza la conducta motivada. Una conducta cargada emocionalmente se realiza de forma más vigorosa. La función motivacional de la emoción sería congruente con lo que hemos comentado sobre la existencia de las dos dimensiones principales de la emoción: la dimensión de agrado y desagrado y de la intensidad de la reacción afectiva. La relación entre emoción y motivación no se limita al hecho de que toda conducta motivada se produce de reacciones emocionales, sino que la emoción puede determinar la aparición de la propia conducta motivada, dirigida hacia determinado objetivo y hacer que se ejecute con intensidad. Se puede decir que toda conducta motivada produce una reacción emocional y que a su vez facilita la aparición de conductas motivadas y no de otras. Para profundizar sobre las emociones, leemos el material dispuesto en la plataforma. Por tu atención, gracias.